Bienvenidos a un nuevo video seminario de química. En esta oportunidad el tema que vamos a ver es referente a la... ¿Conocen a la tabla periódica de los elementos químicos? ¿Saben cuál es la historia de esta tabla periódica? Se conoce como tabla periódica a un esquema diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico de acuerdo a las propiedades y particularidades que posee. A continuación conoceremos la historia de la tabla periódica de los elementos químicos. Evolución histórica de la tabla periódica. Vamos a iniciar la historia con John Berzelius. En el año de 1814, John Berzelius clasifica los elementos según su electronegatividad en electropositivos y electronegativos. En el año de 1815, William Proust propuso el ordenamiento de los elementos en base al hidrógeno. John Dobereiner, en el año de 1820, organizó a los elementos en grupos de 3, a lo que llamó triadas de Dobereiner. Siguiendo con la historia de la tabla periódica, tenemos al científico John Newlands. John Newlands, en el año de 1864, organizó a los elementos químicos en grupos de 8, a los que denominó las octavas de Newlands. En el año de 1869 tenemos a Dmitri Mendeleev, quien definió el concepto de la ley periódica moderna. Él clasificó a los elementos en base a sus propiedades y peso atómico. Henry Moseley, en el año de 1914, ordenó a los elementos químicos en base a su número atómico, por lo cual se lo considera como el padre de la tabla periódica. Ahora conoceremos el orden de los elementos químicos de la tabla periódica. Esto es gracias al físico Henry Moseley, quien en 1913 nos presenta una tabla periódica donde los elementos están ubicados en forma creciente a su número atómico. Tabla periódica. Agrupa los elementos químicos ordenados en periodos y en grupos. Los periodos. Los periodos son 7 filas horizontales que están representados con números arábigos del 1 al 7, los cuales son los niveles de energía. Los grupos. Los grupos vienen a ser las columnas verticales. Están representados con números romanos que van del 1 al 8. Se dividen en dos grupos o familias, la familia A o representativos y la familia B o elementos de transición. A continuación conoceremos un poco más acerca de los periodos. Los periodos son 7 filas horizontales. El nombre que poseen cada fila depende de la cantidad de elementos que contiene. Están formados por un conjunto de elementos que tienen propiedades químicas diferentes. Ellos se representan con números arábigos que van del 1 al 7. El número de periodo indica los niveles de energía que utilizan los elementos químicos. El número de periodo es igual al nivel de energía. Ahora conoceremos los nombres de los periodos de la tabla periódica actual. Periodo 1 llamado anteperiodo, periodo 2 llamado primer periodo corto, periodo 3 conocido como segundo periodo corto, periodo 4 llamado primer periodo largo, periodo 5 segundo periodo largo, periodo 6 llamado periodo mayor y el periodo 7 llamado periodo incompleto. Sigamos conociendo a nuestra tabla periódica. Ahora veremos los grupos y sus características más importantes. Los grupos son llamados también familias, formados por un conjunto de elementos que tienen propiedades químicas semejantes. Están ubicados de forma vertical. Cada grupo está representado con números romanos que van del 1 al 8. Actualmente, la forma en que suelen numerar los 18 grupos es empleando el sistema recomendado por la JUPAC. El número del grupo indica la cantidad de electrones de la última capa. Se divide en dos grupos, el grupo A llamado representativos y el grupo B llamados elementos de transición.
Cada grupo presenta 8 familias. Sigamos conociendo las familias de la tabla periódica. Elementos de transición que vienen a ser los del grupo A. 1A, los alcalinos. 2A, alcalinos térreos. 3A, térreos oboroides. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, anfígenos o calcógenos. 7A, halógenos. 8A, los gases nobles, raros o inertes. Ahora veamos los representativos que vienen a ser el grupo B. 1B, la familia del cobre o metales de acuñación. 2B, familia del zinc o elementos puente. 3B, familia del escandio. Aquí también tenemos a los lantánidos y los actínidos, conocidos como tierras raras. 4B, familia del titanio. 5B, familia del vanadio. 6B, la familia del cromo. 7B, la familia del manganeso. Luego tenemos al grupo 8B, el fierro, al cobre y al níquel. Esta familia es llamada también elementos ferromagnéticos. Ahora demostraremos todo lo que ustedes han aprendido. Ley menciona la respuesta correcta referente a la tabla periódica actual. 1. Propuso la ley de las octavas. ¿Quién propuso esta ley? A ver, veamos, fue Newlands. 2. Berzelius clasificó a los elementos en electropositivos y electronegativos. Pregunta 3. Las tierras raras están formadas por lantánidos y los actínidos. Pregunta número 4. En la tabla periódica las filas horizontales se llaman periodos y las columnas son llamadas grupos o familias. Pregunta 5. Proust propuso el ordenamiento en base al hidrógeno y Dobereiner organizó los elementos en grupos de 3 llamados triadas. Muy bien. Pregunta 5. Al grupo A de la tabla periódica se le llama elementos representativos y al grupo B elementos de transición. Pregunta 7. Mendeleev definió el concepto de la ley periódica moderna y Moseley ordenó a los elementos en base a su número atómico. Muy bien. Gracias alumnos por su atención. Será hasta la próxima oportunidad.